Buenas noches, bienvenidos a Memoria, Verdad y Justicia en este tercer ciclo por Canal Acequia. Agradecemos la nominación de la Universidad Nacional de Quilmes en el premio Nuevas Miradas en la Televisión. Como siempre en este espacio te vamos a estar contando lo que ocurre en los juicios por delitos de lesa humanidad, tanto en la provincia de Mendoza, aquí en la ciudad capital, como en el departamento de San Rafael. En este caso arrancamos justamente con lo que está ocurriendo en los tribunales federales, aquí en nuestra ciudad. El 9 de febrero pasado se reiniciaron las audiencias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, también conocido como megajuicio. El debate oral comenzó el 17 de febrero de 2014 e incluye los delitos contra más de 200 personas que fueron cometidos por integrantes de la Policía Provincial, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Servicio Penitenciario. Hasta el momento se han realizado aproximadamente 65 audiencias y han declarado cerca de 130 testigos. El número de acusados llega casi a 40 represores. Entre ellos se encuentran los ex jueces federales Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra y también estaba el fallecido Rolando Evaristo Carrizo. Los delitos por los que se lleva adelante este juicio son encubrimiento, omisión de investigación, robo agravado, asociación ilícita, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, violación, desaparición de personas y homicidio. El Tribunal Oral Federal número 1, encabezado por Alejandro Piña e integrado por los jueces Raúl Furcade, Juan González Macía y Héctor Cortés, continúa con la etapa testimonial. Desde el reinicio del debate se escucharon testimonios referidos al conocido Operativo Abril 77, efectuado entre los días 4 y 10 de abril de 1977, con participación conjunta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en distintas localidades del Gran Mendoza. La operación tuvo como objetivo el secuestro de militantes de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros, quienes eran considerados como subversivos residuales. Marta Freites, esposa del militante desaparecido Pedro Ulderico Ponce, prestó testimonio desde la Embajada Argentina en Francia. También lo hizo Lucía Burguet, quien trabajaba en la Biblioteca San Martín, lugar del que fue secuestrado Pedro Ponce. También se escucharon las palabras de Virgilio Ponce, quien se refirió al secuestro y desaparición de su tío Jorge Albino Pérez y su primo Emiliano Pérez junto a su pareja Gloria Fonseca. Alberto Moral fue citado para testimoniar sobre su hermana, Ana María Moral, fusilada en el atrio de la iglesia de Fátima, también en abril del 77. Si bien la causa no está integrada en este megajuicio, es necesaria por estar vinculada directamente con el resto de las desapariciones y asesinatos. Desde la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y por videoconferencia testimonió José Luis Laudani sobre la muerte de su única hermana María del Carmen y su esposo Jorge José. Un testimonio inédito brindó Rodolfo Humberto Orozco, quien en abril de 1977 ingresó al Cuerpo Médico Forense como encargado de inhumaciones, dependencia que funcionaba en el Hospital Emilio Civit. Orozco confirmó que para esa fecha pasaron 4 cuerpos que corresponderían con los militantes asesinados. También, ante el tribunal ofrecieron testimonios 2 personas que demuestran que el D2 siguió siendo el centro del terror a fines de los años 70. Oscar Pérez Fernández logró identificar a las personas que cumplían funciones en ese lugar. Mencionó a Oyarzábal, Fernández, Busto Medina, Sosa de San Rafael, Scacchi, Jordán y Usinger. Una de las causas que obtuvo tratamiento especial fue la del secuestro y torturas de Ana Florencia Aramburu. La misma fue entregada como prueba ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, intervinieron la Policía Federal, la 8ª Brigada de Infantería de Montaña y la Policía de Mendoza. En las últimas jornadas del juicio se conocieron los testimonios que denuncian detenciones y torturas que se cometían en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz contra los militantes Francisco Amaya, Pablo Seidel y Luis Moretti. Las audiencias en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad se realizan los lunes y martes en tribunales federales de Mendoza y están abiertas al público a partir de los 18 años con la presentación del documento de identidad. Continuamos con las secciones fijas en Memoria, Verdad y Justicia, en la sección Hoy Recordamos A, donde te contamos cómo era la vida de los militantes, tanto de aquellos que fueron víctimas de la última dictadura y que permanecen desaparecidos, como los que lograron sobrevivir al genocidio. José Pepe Verón Llano era obrero rural y militante de la Juventud Peronista. Pepe era uno de los 9 hijos de Francisco Verón y María Llano López de Verón. Junto a sus hermanos varones, realizaban tareas sociales en los barrios más postergados de San Rafael. José Guillermo Verón
tenía 20 años cuando estaba en pareja con Patricia Martínez, quien se encontraba embarazada al momento de su desaparición. Ambos vivían en una pieza en el fondo de su casa paterna. Verón fue detenido en una fiesta de cumpleaños en la madrugada del 28 de agosto de 1976 y trasladado a la seccional octava de San Rafael. Allí sufrió torturas por parte de un oficial de policía y posteriormente fue llevado al cuerpo de bomberos. El 8 de octubre de 1976, un guardia comunicó a sus padres que Pepe había sido trasladado al comando, sitio donde integrantes de la Fuerza de Seguridad informaron que sería puesto en libertad. Sin embargo, la familia no tuvo más noticias de su hijo. Por el secuestro y desaparición de Verón Llano, fueron condenados con la pena de prisión perpetua el exteniente coronel Aníbal Guevara y el ex policía Juan Labarta. En tanto, el abogado Raúl Egea Bernal recibió una condena a 8 años de prisión. En la sección Galería de Represores te presentamos quiénes son y qué hicieron durante la última dictadura cívico-militar aquellas personas que ejecutaron el genocidio en nuestra provincia. En este caso te presentamos a este personaje. El exteniente coronel Luis Ricardo Rizo Avellaneda nació en Tucumán el 29 de octubre de 1938. En 1956 ingresó al Colegio Militar de la Nación. Desde noviembre de 1975 hasta diciembre de 1977 se desempeñó como jefe de sección de inteligencia 144 de San Rafael. En 1980 llegó al cargo de teniente coronel y se retiró del ejército en diciembre de 1986. Luis Rizo realizó cursos de inteligencia para llevar a cabo actividades de reunión de información y contrainteligencia. En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael, Rizo está acusado por homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo agravado y como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador. En el inicio del segundo juicio en San Rafael, del 29 de diciembre de 2014, Rizo siguió la audiencia por videoconferencia debido a que se encuentra detenido en Buenos Aires. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que Luis Ricardo Rizo será trasladado hasta San Rafael para que brinde declaración indagatoria. Comienza el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en el departamento de San Rafael. Después de muchas complicaciones, idas y vueltas, la causa se elevó a juicio el año pasado, en el 2014, pero recién ahora se va a poder desarrollar el debate oral. Las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia están siguiendo este proceso y acá te lo mostramos. El 29 de diciembre de 2014 se inició el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en el departamento de San Rafael, el quinto en la provincia de Mendoza. Más de 300 personas se dieron cita en el Centro de Congreso y Exposiciones, entre ellos organismos de derechos humanos, autoridades y organizaciones políticas que acompañaron a las víctimas y familiares. El comienzo del debate se dio mediante la lectura del Ministerio Público Fiscal de las acusaciones a los responsables de los delitos cometidos contra 72 hombres y mujeres entre 1976 y fines de 1978 en San Rafael y sus alrededores. De esas víctimas, 14 permanecen desaparecidas. La Fiscalía Federal solicitará que concurran a declarar más de 120 testigos. El debate oral tiene como acusados a 10 militares y 16 policías por secuestros, torturas, violaciones y homicidios. La querella está conformada por los abogados Lucas Lecur, Diego Lavado por la Asociación de Derechos Humanos SUMEC y Mariela Herrera por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael. La reanudación del juicio estaba prevista para febrero de este año. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 2 de San Rafael, presidido por Fátima Ruiz López, se vio modificado por la renuncia del juez Héctor Cortés. Al no poder conformarse el tribunal con jueces locales, se debió recurrir a jueces de otras provincias. Debido al tiempo transcurrido desde la primera audiencia y dadas las modificaciones en el tribunal, la primera audiencia en el segundo juicio de San Rafael debe reiterarse el 26 de marzo.
3 espacios del Estado que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar en el departamento de San Rafael fueron señalizados: la radio municipal, el cuartel de bomberos y la sede de los tribunales. El 12 de febrero pasado, estos lugares fueron señalizados como sitio de memoria del terrorismo de Estado, bajo la Ley Nacional 26.691. Los nuevos espacios conforman ahora la red federal de sitios de memoria, que hasta el momento son aproximadamente 115 en todo el país. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, señalan las placas que fueron colocadas. La radio municipal tenía su sede en el segundo piso del edificio de la Municipalidad de San Rafael. Según declaraciones de testigos y el registro del Archivo Nacional de la Memoria, este espacio fue parte del engranaje de la dictadura militar. Allí fueron secuestrados hombres y mujeres posteriormente sometidos a todo tipo de torturas. En Radio Municipal se instaló un puesto de comando del ejército que tuvo a su cargo la acción represiva de la zona. Luego de su paso por Radio Municipal, los detenidos eran regresados a los centros clandestinos de donde venían o eran trasladados a otros lugares de detención ilegal en San Rafael y del Gran Mendoza. Algunos fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial o a la Unidad número 9 de La Plata y otros permanecen desaparecidos. La Delegación 2 de Bomberos es una dependencia de la Policía de Mendoza. Está conectada internamente con los calabozos del Palacio Tribunales, ubicada en la misma manzana, con ingreso por calle Emilio Civit de la ciudad de San Rafael. La conexión entre ambos edificios permitía que los detenidos ingresados por el portón del Cuerpo de Bomberos fueran trasladados a los calabozos. El mismo recorrido se realizaba pero en sentido inverso, para llevarlos al baño de bomberos o a las oficinas para someterlos a interrogatorios bajo torturas. Este pasaje de los secuestrados y sus represores, a través del patio que unía a ambos edificios, se realizaba a la vista de quienes se encontraban en distintas salas de tribunales, como el juzgado correccional, la sala de debates y el juzgado de faltas. En la provincia de Mendoza va a comenzar el 5º juicio por crímenes de lesa humanidad, en este caso en el departamento de San Rafael, donde justamente comenzaron los juicios. Allí ya se hizo el primero. Hubo varios condenados a cadena perpetua que están cumpliendo con su reclusión. Tenemos un invitado muy especial, en este caso es el fiscal federal subrogante en ese departamento, Pablo Garciarena, que ha venido a Memoria, Verdad y Justicia. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo, ¿por qué se ha demorado tanto en San Rafael el inicio de este segundo juicio en ese departamento? Bien, mira, hay varias causas, pero principalmente es del primer juicio que se hizo allá en el 2010, se extrajeron muchas compulsas porque hubieron, si bien ahí se investigaron hechos concretos, que eran 4 o 5, de ahí surgieron muchísimos hechos nuevos que no se habían investigado y eso se remitió a la Fiscalía en primera instancia y se hizo la instrucción. Esa gran cantidad de nuevos hechos que fueron tramitando por un expediente respectivo que generó más de 40 causas, logramos la acumulación en 8 causas más o menos y finalmente el año pasado, en febrero del año pasado, se pudieron elevar las causas del tribunal. Estamos hablando de más de 70 hechos y 20 y pico imputados. Por un lado, la dificultad procesal de la instrucción de la cantidad de hechos, la cantidad de imputados y en el plazo los hechos abarcan desde febrero del 76 hasta el año 78, o sea, casi son 2 años. Eso por un lado. Y después las dificultades, que creo que eso fue lo más relevante, las dificultades propias que tiene la justicia federal en estos días en Mendoza. Nosotros tuvimos, como te decía, la causa elevada en febrero del 2014 y estamos en marzo del 2015 y recién ahora podemos retomar. En realidad no retomar, empezar de vuelta porque el día 29 fue un inicio fallido porque en el mes de enero uno de los jueces se excusó por razones de salud y la verdad que 2 jueces en el camino se han bajado porque no han podido coordinar por cuestiones de agenda o por diversas razones, no se ha podido conformar el tribunal. Y la verdad que bueno, han habido dificultades importantes para que la justicia federal pueda, tanto a través de la Cámara Nacional de Casación Penal, quien designa los jueces, poder conformar un tribunal para realizar el juicio. Vamos a iniciar el juicio, el debate, casi más de un año de haber tenido la causa en condiciones de realizarlo, ¿no? ¿Y en qué estado están esos acusados? ¿Algunos están detenidos, otros están en libertad? ¿Cómo llegan al proceso? Mira, llega casi la totalidad
de ellos, salvo 2, en prisión. Lo que pasa es que algunos están en prisión efectiva y otros en prisión domiciliaria por razones de salud, pero llegan todos con prisión preventiva. Algunos están en Buenos Aires porque sus domicilios eran allá, otros están en San Felipe, algún otro está en la cárcel de Causado en San Rafael, y el resto está en sus domicilios o donde se fijó la residencia para la prisión domiciliaria. La justicia federal ha tenido varias dificultades en la provincia de Mendoza. Hay ex jueces federales que están siendo sometidos a juicio. ¿Cómo evaluás vos, después de todo esto que has contado, lo que viene? ¿Cómo viene este juicio con este nuevo tribunal que se ha conformado? ¿Qué expectativas tenés de esa conformación? Mira, es un tribunal que no ha, a diferencia de otros tribunales, por ejemplo en el tercero o en el cuarto juicio en Mendoza, que son jueces de la jurisdicción que ya han estado juntos en otro tribunal, en este caso los 4 jueces no han participado juntos en otro debate similar. Es un juez, uno de La Pampa, otro de Neuquén, la jueza que se acaba de incorporar, que es Gretel Diamante, es de San Luis, y la presidenta del tribunal es de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien cada uno de ellos tiene, salvo Gretel Diamante, que no ha participado en juicio lesa, cada uno de ellos tiene antecedentes de haber participado en juicio lesa, conoce la especificidad que tienen estos procesos. Y bueno, la verdad es que tenemos muchísimas expectativas, porque bueno, en primer lugar pudimos conformar el tribunal, ya están los 4 jueces, los 3 titulares y el suplente, y tenemos mucha expectativa. Es una causa muy grande, es un mega juicio, es el juicio más grande de la jurisdicción del sur de la provincia, es un juicio penal complejo, con muchos años de instrucción, con mucha prueba. Hay mucha prueba documental. Por ahí, a diferencia de otras jurisdicciones, en San Rafael el terrorismo de Estado llevaba libros, ¿no? con la esperanza de impunidad de que dejaba muchas constancias. Si bien hay muchas que no hay, pero hay otras que están. Tenemos muchos registros del traslado de detenidos por el circuito que había en la ciudad de San Rafael de centro clandestino. Tenemos muchos registros documentales de las detenciones, y eso se acompaña con, bueno, en estos juicios la prueba fundamental es la prueba testimonial. Tenemos más de 120 testigos, o sea que es un juicio denso, un juicio que ¿Cuánto puede durar más o menos? Y nosotros estimamos que no menos de entre 6 y 8 meses. Pero bueno, eso va a depender de la dinámica del debate, porque si eso se fija en varias audiencias por semana, obviamente el juicio va a ir más rápido. Si las audiencias son menores o más cortas en cantidad de horas, eso va a prolongarlo. Pero bueno, la idea es que dure eso, entre 6 y 8 meses. En este programa nos han visitado Javier Fagetti y también Natalia Galamba de Hijos, y han contado de qué forma se ha modificado cierta percepción que había en la sociedad de San Rafael respecto de lo que había ocurrido durante la dictadura en ese lugar. ¿Qué expectativas tenés vos con respecto a eso? ¿A qué efecto puede tener en el conjunto social lo que se diga en el juicio, lo que se revele en el juicio? Mira, creo que es muy importante, creo que es uno de los efectos que producen estos procesos. Más allá de que en el marco del proceso penal el objeto es la condena o la sentencia condenatoria o absolutoria de la responsabilidad penal que le cae por unos delitos, creo que el juicio en sí es reparador para las víctimas, pero además es restaurador de una verdad histórica que había estado oculta. San Rafael es una ciudad chiquita, tiene espíritu de pueblo. En San Rafael se conoce la gente que ha vivido siempre ahí, se conocen entre sí, conocen sus vidas, sus historias. Imagínate hace 35, 40 años atrás. Entonces, todas estas cosas se sabían, pero estaban ocultas, eran verdades escondidas que no se animaban a decirse o se escondían. Y el primer juicio permitió esto, empezar a conocer estos personajes, cómo actuaron, qué hicieron, cómo después se insertaron en la vida social, incluso algunos tuvieron una vida pública conocida. Y hay uno que llegó a ser declarado ciudadano ilustre, creo que era locutor del EB4, ¿no? Edgar Martín Ferreira. O sea, cómo el ocultamiento produce que una persona en democracia, digamos... Incluso hay otros imputados que fueron funcionarios judiciales, no magistrados, pero sí trabajaron en la justicia. En el caso de Pérez trabajó en la justicia federal. Y después tuvieron una inserción social, muchos de ellos, que diluyó su actuación en el terrorismo de Estado y se insertaron nuevamente en la sociedad cuando las víctimas o los familiares, en la conversación con ellos, los reconocían en la calle, a quien lo detuvo, a quien lo torturó. Entonces el juicio lo que permitió es
esta divisoria de agua, decir, bueno, estos son los hechos que ocurrieron y estos son los responsables. Entonces ahora la sociedad con eso sabrá qué hacer. Más allá del proceso penal, que eso es otro carril, pero desde el punto de vista social ha generado un impacto y un efecto en el cual la sociedad se lo debate. Entonces ya no... O lo mismo pasó con Reverberi, que San Rafael es una ciudad donde la actividad religiosa está muy arraigada en un gran sector de la sociedad, y bueno, y ahí también se pudo advertir que la Iglesia Católica tuvo una influencia importante, no toda por supuesto, pero sí muchos actores y muchos miembros de la Iglesia Católica incluso han estado participando, ¿no? De Reverberi estuvo en las sesiones de tortura y hay varios testimonios que así lo revelan. Entonces creo que esto le hace muy bien a la sociedad sanrafaelina y en general a la de Alvear y a la de Malargüe. Digo, es nada, destapar aquel pasado oculto que durante 40 años no se hablaba a escondidas, digamos. Pablo, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Pablo Garciarena, fiscal federal subrogante en San Rafael, como él comentaba, ¿no? La necesidad de conocer los hechos históricos y que se establezca una verdad para que la comunidad pueda avanzar, pueda conocer de dónde viene y saber cómo seguir. Y algunos personajes que por ahí tienen algún renombre, ha habido un jefe de policía puesto por un gobernador democrático que también va a ser juzgado. En este programa vamos a ver y hemos visto también varios casos y vamos a seguir porque las cámaras de Memoria, Verdad y Justicia van a estar en el juicio de San Rafael. Nos reencontramos la semana que viene. Buenas noches. Bien, el texto que voy a leer en realidad es el párrafo con el cual cierra el libro del terrorismo de Estado escrito por Eduardo Luis Duhalde. Este libro se escribió en el año 84, en el retorno a la democracia, antes de la sentencia del juicio de la Junta, y es un libro donde explica de alguna manera cómo funcionó el terrorismo de Estado en la Argentina y que fue un libro develador en esa época. De hecho, fue el libro de ensayos o históricos más vendido en aquel año 84. El libro cierra con una frase que tiene mucha vigencia y creo que es un interesante aporte. Cuando la espontaneidad de la lucha deviene en organización, cuando la protesta se transforma en madura conciencia, cuando la democracia deja de ser un esqueleto descarnado y estéril para convertirse en imperativo mandato popular para quienes ejercen circunstancialmente los cargos públicos, y entonces, solo entonces, el desafío se torna posible. Si 1984 marca el comienzo de este camino que nuestro pueblo recorrerá inexorablemente más temprano que tarde, en el sentido que marca la historia, todo el sacrificio de los millares de argentinos que dieron su vida en la lucha contra la dictadura militar será pronta semilla germinada, fecunda y fértil. Y como bálsamo y consuelo por sus irreparables ausencias, escucharemos sus voces haciendo suyo el verso del poeta latinoamericano. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño.